Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Me compartieron este video y me pareció muy interesante para analizarlo con ustedes. Vamos a ir comentándolo porque se trata de un plan oculto del Islam para el fin de los tiempos. Este es un video de un pastor de una denominación evangélica, obviamente, pero aquí podemos hacer unas reflexiones que nos pueden servir a todos. Algo sorprendente y que muchos ignoran pareciera estar a punto de suceder en cualquier momento, específicamente en el mundo político y religioso, algo que cambiará la historia para siempre, y se trata de un plan secreto que se está orquestando en el corazón del mundo árabe para conquistar el mundo entero. Pero lo más asombroso de esto es que al analizar las profecías bíblicas de Daniel y Apocalipsis, tal parece que lo que el mundo árabe está esperando que suceda concuerda de manera sorprendente con lo que la Biblia profetiza que sucederá al final de los tiempos. Para entender, ¿no?, varias de las cosas que vamos a ir comentando aquí, es necesario y les recomiendo que veamos un video que yo hice ya hace algún tiempo sobre Al-Mahdi, el Mesías esperado por el Islam, porque este video tiene que ver con eso. Y en aquel video que les comento yo profundizo sobre las profecías dentro del mundo árabe, más exactamente dentro del mundo musulmán, donde se habla de la llegada de este personaje. ¿Qué es lo que ocurre con esto? ¿Por qué se habla de que esto es un plan oculto, entre comillas? Porque la gran mayoría de personas, sobre todo en Occidente, no conocemos realmente cuál es el Mesías esperado dentro del Islam. De hecho, ni siquiera se sabe por la mayoría de las personas que en el mundo musulmán se está esperando un Mesías. La gente normalmente sabe del Mesías esperado dentro del cristianismo, que es la segunda venida de Jesús, y el Mesías hebreo, el Mesías que están esperando dentro del judaísmo. Pero cuando se habla del mundo musulmán es más desconocido. Entonces es importante que estos temas se hablen porque ese Mesías esperado, ese Mahdi, tendrá un papel muy importante dentro de los planes de la agenda global. Obviamente aquí pues no hay nada de luz, no hay nada de verdad en estos planes, porque son personajes oscuros, son personajes que vienen trazando una agenda totalmente negativa para beneficiar únicamente pues a sus pueblos escogidos, ¿no? Esto no tiene ningún beneficio para la humanidad. Es decir, el Mesías del mundo del Islam es de la misma calaña del Mesías del pueblo hebreo, del anticristo. Son de la misma calaña, son de estos dos pueblos hermanos, así que en ninguno de los dos hay verdad ni beneficio para la humanidad, todo lo contrario. Sin embargo, aunque existe este deseo en el mundo árabe de conquistar el mundo entero, hay una razón por la cual no han actuado aún, por la cual no se han unido, y es que están esperando el cumplimiento de una profecía muy especial para ellos, y se trata de la manifestación del Mahdi, o sea, el Mesías musulmán, un personaje que según ellos unirá a las naciones árabes para conquistar el mundo entero bajo un solo gobierno que durará, según muchos de ellos, 7 años. Pero ¿tendrá esa teoría algún sustento bíblico? Bueno, un sustento bíblico tiene muy poco, pero en lo que sí se parece es en lo que también el anticristo del mundo hebreo quiere hacer. El anticristo lo que quiere hacer es imponer la religión hacia Jehová, la religión de Jehová en el mundo entero, el judaísmo. Y bueno, lo va a hacer poniéndose primero como rey del mundo, gobernando el mundo a través de los poderes de las naciones que le darán esa autoridad. Y una vez estando allí va a imponer como única religión global aquella religión que adora a Yahvé como Dios verdadero. ¿Qué es lo que va a hacer Al-Mahdi? Pues pretenden hacer algo parecido, unir al mundo musulmán e imponer en las naciones el Corán y el Islam como la religión verdadera. Eso es lo que quieren hacer ambos, y bueno, y por eso se van a enfrentar. ¿Por qué estamos hablando de una teoría islámica en un canal cristiano? Evidentemente, cabe decir que como cristianos no creemos que el Corán sea la palabra de Dios. Así es, como cristianos no aceptamos el Corán como la palabra de Dios. Bien, esto tiene una disputa, ¿no?, entre el judaísmo, los cristianos y los musulmanes, a ver cuál de los tres tiene el libro sagrado y cuál de los tres tiene la verdadera palabra de Dios. Pero bueno, ninguno de los tres tiene ninguna palabra de Dios, ninguno de los tres profesa la espiritualidad verdadera, y lo peor de todo es que tienen millones, miles de millones de seguidores en el mundo, y esas personas pues tarde o temprano conocerán la verdad de estas tres corrientes religiosas, las más grandes del mundo, y bueno, descubrirán que hemos sido engañados durante miles de años adorando falsos dioses dentro de estas tres doctrinas.
ni que el Islam sea la religión correcta, aunque obviamente respetamos la libertad religiosa y el libre albedrío de cada persona. Pero la razón por la cual hablamos de esto en este canal es porque lo que el mundo musulmán está esperando para con su Mahdi y el fin de los tiempos se parece mucho a lo que la Biblia profetiza acerca del anticristo y su reino. Se parece mucho porque son hermanos, son dos mesías de dos pueblos hermanos y ambos tienen la misma estratagema, pero esto la mayoría de la gente no lo sabe. Piensan que solamente pues esperan dos mesías, el del cristianismo y el del judaísmo, pero el del islam también viene por ahí, también lo están esperando. Y mucha atención porque te quiero mostrar a continuación tres aspectos en los cuales se parece mucho lo que el Islam está esperando y lo que la Biblia profetiza que va a suceder, y al final del video tengo una conclusión muy importante con respecto a esto. En primer lugar, el Islam espera que su Mahdi sea un líder que gobierne sobre toda la tierra, obligando al mundo entero a rendirse ante él. Y cuando leemos la Biblia vemos que la Biblia declara proféticamente que el anticristo hará precisamente eso. Él será un rey que tomará control del mundo entero y que obligará a toda religión a someterse a él como Dios. Pero me llama la atención que denuncia al anticristo, porque dentro del mundo evangélico se denuncia al anticristo. Pero lo que ellos no se dan cuenta es que al Mesías que ellos están predicando y esperando como segunda venida de Jesús, realmente están preparando la venida del anticristo. Es decir, ellos están esperando que vuelva Jesús en su segunda venida. Pero la forma en que lo predican, la forma en que lo anuncian, la forma en que lo presentan, son las mismas características que va a traer el anticristo. ¿Qué es lo que ocurre? Que dentro de estas denominaciones evangélicas, y hay mucha gente que en general piensa así, creen que el anticristo se va a ver como un demonio, como alguien malévolo, como un señor pues que se va a manifestar de forma negativa de entrada y que fácilmente lo vamos a reconocer como un hombre negativo. Y eso no es así. El anticristo se va a manifestar primero haciéndose pasar por el Salvador, haciéndose pasar por el Cristo. Es decir, todas las características que dentro de corrientes cristianas se predican de Jesús en su segunda venida son las que el anticristo va a mostrar. Él va a hacer milagros, va a tener una gran elocuencia, va a traer la paz al mundo, va a incluso a decir profecías, es decir, va a ser un personaje sin igual. Y se va a pensar, no solamente por denominaciones cristianas, sino el mundo en general, que será este personaje el que estamos esperando, el que hemos estado esperando, el Salvador del mundo. Y ahí es donde los evangélicos van a decir, ese es el elegido, ese es el ungido. Porque así se va a mostrar, va a hacer milagros, la gente va a ir detrás de él, va a tener la aceptación mundial. Y entonces los evangélicos están esperando que venga un hombre, que Jesús va a ser un hombre, que Jesús va a retornar. Y cuando lo vean, pues obviamente también serán engañados por el anticristo. Luego de un tiempo de él mostrarse con esa cara positiva, es donde realmente va a mostrarse como lo que es. Como el demonio, el ente oscuro encarnado en un cuerpo físico, en el cual se acumula todo el programa oscuro y de control que ha gobernado la tierra. Y ahí es donde él se va a mostrar en su templo como el falso dios del mundo, Lucifer. Pero eso ocurrirá tiempo después de él haberse manifestado. Primero, pues, será una mansa paloma. Entonces, esa es la estrategia, ese es el plan del anticristo que no se profundiza en corrientes evangélicas. Y yo lo digo porque yo durante años me formé en una institución educativa que era evangélica o es evangélica. Todos los días íbamos a la prédica, al templo, y yo me conozco de principio a fin porque durante años escuché la prédica evangélica sin haberme bautizado, sin hacer parte de ella, pero sí prestaba atención porque siempre me gustó el mensaje de Jesús, pero habían otras cosas pues que no estaba de acuerdo, por eso nunca pertenecí a una corriente evangélica, porque bueno, tampoco el tema de la religiosidad me llamaba la atención, pero yo sé cómo ellos están esperando a Jesús y también sé lo que las profecías denuncian acerca del anticristo, y ahí es donde ellos van a ser engañados. Entonces por eso me llama la atención cuando él habla del anticristo y lo denuncia, no solo él, sino dentro de todas estas iglesias, pero no saben que al final también están preparando su venida.
de la Biblia que se le dará autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y lo adorarán los moradores de la tierra cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida del Cordero. En segundo lugar, ojo a esto, el Islam espera que su Mahdi surja del Medio Oriente, y así también cuando leemos la Biblia todo pareciera indicar que el anticristo surgirá muy probablemente también del Medio Oriente. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, cuando Juan observa al anticristo en Apocalipsis 13 en forma de una bestia, vemos que él describe a la misma bestia que vio Daniel el profeta, una bestia de 10 cuernos, la cual ya sabemos a través de Daniel que representó al Imperio Romano, por lo cual se espera que el anticristo surja de la región que gobernó el Imperio Romano, la cual abarcó Europa, el norte de África y evidentemente el Medio Oriente. Eso sí es cierto, esa es una interpretación correcta de esa profecía, ¿no? Dentro de todas las interpretaciones que tienen o la dimensión de esta profecía, el anticristo más exactamente surge de Medio Oriente, lo que es Israel. El anticristo surge de ese linaje, surge de esa raza. Algunas otras profecías hablan de que surge del linaje de Dan, de la tribu de Dan, la tribu perdida. Entonces, cuando Daniel y Apocalipsis hablan de esta bestia representa el programa o el sistema que trae al anticristo. Recordemos que Daniel habla de un cuerno pequeño que derriba a los 3 primeros cuernos de la bestia, y bueno, ahí el cuerno pequeño va ganando poder y autoridad. Entonces sí, surge de uno de los territorios que anteriormente era del Imperio Romano, en este caso Medio Oriente, y en Medio Oriente pues está Israel. Esa parte pues es totalmente cierta. Sin embargo, algunos teólogos van un poco más profundo al suponer que el anticristo vendrá incluso específicamente de Irak o Siria, y esto se debe a la visión. Bueno, eso sí no, Irak o Siria no, porque de Irak o Siria, que son pueblos más cercanos a lo que son los árabes, el mundo musulmán, de ahí es donde podría venir Al-Mahdi, que es el Mesías del mundo musulmán. En el tema del anticristo, el anticristo, que es el líder o el Mesías que está esperando el pueblo hebreo, él surge de Israel. No sé si nace como tal en Israel o si esté viviendo en Israel, allá en esa tierra. A lo que me refiero de Israel me refiero como raza, porque puede que él esté viviendo o viva en otro país del mundo, pero sabemos cómo funciona el tema de esta raza, que aunque usted nazca en otro lado o viva en otro lado, usted de todas maneras pertenece a esa raza. A eso es lo que me refiero cuando digo que él surge de allí. Que vio Daniel también sobre aquel cuerno pequeño, el cual tiene un doble cumplimiento, por cierto, porque representó primero a Antíoco Epífanes como también al anticristo que vendrá. Y lo llamativo es que Antíoco provino de la región antigua que hoy sería Irak y Siria, por lo cual muchos creen que también acontecerá igual con el anticristo, el cual provendrá, según ellos, de esta región de Irak o Siria. Es que el tema del cuerno pequeño es el anticristo, precisamente. ¿Qué es el cuerno pequeño dentro de sus interpretaciones? En la primera dimensión podríamos hablar de que es Israel, la nación de Israel. La nación de Israel que se fundó en 1948. Recordemos que después de la diáspora del 70 después de Cristo, ellos no tenían nación, no tenían país. No existía Israel como nación. En 1948 se oficializa luego de que un año antes la ONU autorizara al pueblo hebreo tener un pedazo de tierra ahí con los palestinos. Y ahí es donde comienza el pequeño Estado de Israel, es el cuerno pequeño. Ahora, este cuerno pequeño dice la profecía que va creciendo. Desde 1948 hasta la actualidad, Israel ha crecido. Y vaya, se ha crecido. Se ha apoderado casi prácticamente de toda la tierra de Israel. Entonces, ese cuerno pequeño va creciendo y gana autoridad. Gana tanta autoridad que derriba a los 3 cuernos que estaban antes que él. Y esos 3 cuernos pueden representar otras potencias, como por ejemplo, si vamos a la actualidad, Estados Unidos, China y Rusia. Es decir, que el cuerno pequeño de Israel crece tanto que termina teniendo más poder y autoridad que los 3 cuernos anteriores, porque antes del crecimiento de Israel, como lo vemos hoy en día, obviamente quienes mandaban en el mundo y siguen mandando son estas potencias, ¿no? China, Estados Unidos y Rusia. Hay más potencias, pero estas son como las principales. Pero hoy en día Israel, ya la autoridad que tiene está por encima de esto. Israel hace lo que quiere, no importa lo que digan Rusia, China, Estados Unidos. Al contrario, estas potencias cuando se dirigen a Israel se dirigen de usted. Ya es otro cuento, ya Israel pues es una de las potencias más potentes del mundo y son los dueños del mundo. Entonces ya ese cuerno pequeño creció lo suficiente
como para liderar las riendas del mundo, y no solamente eso, sino para coronar a su Mesías esperado. Porque ese Mesías esperado surge de ese cuerno pequeño, porque ese cuerno pequeño tiene una boca que habla grandes cosas, dice la profecía. Entonces, de ese poder que creció surgirá el líder del nuevo orden mundial. Y esa es una de las dimensiones que tiene esta profecía de Daniel, que también está en el Apocalipsis. Pero lo que sí tenemos muy claro es que el anticristo provendrá no de China o de Rusia aparentemente, sino del Medio Oriente. Sí, eso es claro, ni de China, ni Rusia, ni es Putin, ni es el otro que dicen por allá, no, eso sale del Medio Oriente, no de un pueblo árabe, sino de Israel. Quizás, y que no solo tendrá algo de judío en sus raíces para poder engañar a los israelitas, sino que también tendrá algo de raíces, vínculo o influencia con el mundo árabe, pues debemos recordar que para poder reedificar el tercer templo, el anticristo tendrá que negociar con los musulmanes, pues la mezquita de Omar, uno de los 3 lugares más sagrados para ellos, se encuentra en el lugar donde se debería reconstruir el tercer templo en Jerusalén. Pero como si fuera poco, ojo a esto, debemos recordar que la Biblia dice que el anticristo perseguirá a todos aquellos que no se pongan su marca y que los matará. ¿De qué manera? De una manera terrible que, ojo a esto, solo es permitida en algunos países del Medio Oriente. Pero hay un tercer... O sea que, bueno, lo que yo entiendo es que, según este análisis, esta teoría, él está diciendo que el Mahdi que está esperando el mundo musulmán sería el anticristo, sería el mismo anticristo que anuncia la Biblia. Y bueno, obviamente aquí hay un error porque es lo que decía ahorita, ¿no? Cuando se habla del advenimiento de Al-Mahdi dentro del mundo musulmán, de la venida del Mesías dentro del mundo hebreo y de la segunda venida de Jesús dentro del cristianismo, no se está hablando de 3 personajes. Realmente se está hablando de 2. Y aquí les voy a recomendar otro video. Yo hice un video también hace rato donde hablé de los 3 Mesías del fin de los tiempos, y aquí explico profundamente esto que voy a decir de manera resumida. El Mesías del mundo hebreo es el mismo que se está predicando en el cristianismo como segunda venida. Y el Mesías del mundo árabe es otro. Es decir, esos 3 Mesías que se predican dentro de estas 3 religiones realmente vendrían siendo 2. Uno que vale por 2, que es el Mesías hebreo, que es el mismo que están esperando dentro de corrientes evangélicas, pero ellos no saben o no son conscientes, la mayoría de ellos, de que realmente están preparando la venida del anticristo, porque el anticristo es el mismo Mesías hebreo. Ellos están esperando ese personaje. Los hebreos saben, dentro de sus profecías y conocimientos más sagrados, que su Mesías les va a entregar el poder del mundo. Ese Mesías va a liderar el mundo. Es el que va a reconstruir el tercer templo y es el que les va a entregar el poder de las naciones. Eso es lo que va a hacer el anticristo en el nuevo orden mundial. Entonces los evangélicos están esperando que Jesús en su segunda venida venga a salvarlos. Pero ¿qué pasa? Los evangélicos reconocen a Israel como el pueblo elegido de Dios, y creen que Israel tiene un papel preponderante dentro de los acontecimientos y de la salvación del fin de los tiempos. Ellos creen que Jesús también va a venir a salvarlos a ellos, a los hebreos. Entonces, cuando aparezca el personaje, es decir, apareció el anticristo, los hebreos van a saber que es el Mesías que ellos están esperando. ¿Por qué? Porque les habrá reconstruido el templo, porque habrá ganado las batallas contra los enemigos de Israel, porque habrá logrado que ellos finalmente y del todo recuperen su tierra, retornen a su tierra. Es decir, les va a hacer la vida mucho más fácil dentro de lo que es el mundo. Les va a entregar el mundo en sus manos. Y obviamente ellos van a reconocerlo. Pero como él va a mostrar una cara positiva al principio, entonces los evangélicos van a creer que es Jesús. Y van a decir, mira cómo Jesús redimió al pueblo de Israel, le entregó su grandeza, les trajo nuevamente el templo donde se está adorando a Dios. Y estos 2 pueblos, tanto el pueblo hebreo como el pueblo del cristianismo, se van a unir en esa adoración a un único personaje, porque los evangélicos lo verán como Jesús y los judíos saben que ese es su Mesías. Pero los evangélicos creen que va a aparecer otro personaje aparte de ese que ya están adorando como Jesús en su segunda venida, que ese será el que viene a engañar y será el anticristo. Ellos no saben que es el mismo. Lo que pasa es que ese primero se muestra como bueno y luego muestra una cara negativa. Por eso su gobierno dura 7 años, 3 años y medio de paz,
de gobierno en ese paraíso que él va a traer a la tierra, y 3 años y medio de conflicto, donde él va a mostrar el demonio que realmente es, y es donde va a ser la batalla en contra del otro Mesías que el pueblo árabe estará esperando para vengarse de su pueblo hermano. Y ahí es donde aparece Al-Mahdi, y Al-Mahdi con su pueblo musulmán se enfrenta al pueblo de Israel. Destruyen Jerusalén y destruyen el tercer templo. Y eso es lo que va a ocurrir al final del tiempo cuando aparezca Al-Mahdi. ¿Qué es lo que están esperando los musulmanes? Que su líder, que su Mesías les entregue las naciones, les entregue el mundo. Y que el Islam se promulgue como la religión verdadera. Pero además de esto, ellos están esperando que su Mesías lidere la venganza que ellos tienen preparada en contra del pueblo de Israel. Y esa será la batalla final dentro de esta guerra, entre comillas, santa, donde Isaac e Ismael se enfrentan al final de los tiempos. Una pelea, pues que ya sabemos que los falsos dioses los pusieron allá a pelear, crearon luego 2 religiones, y estas 2 religiones traerán cada una a su líder para generar la gran batalla al final del tiempo, que tendrá como efecto la destrucción por tercera vez de Jerusalén y del templo, del tercer templo de Jehová. Eso es lo que va a ocurrir, pero esto es lo que no conocen las corrientes evangélicas. Entonces se están esperando 3 Mesías, pero realmente van a venir 2. Uno que vale por 2, que adorará al pueblo hebreo y el mundo evangélico, y el otro que es el que están esperando los musulmanes. Para profundizar más en esto, yo les recomiendo los 2 videos que ya les mencioné, el video donde hablé de Al-Mahdi, el Mesías esperado por el mundo musulmán, y el video donde hablé de los 3 Mesías del fin. Ahí, con esa información, vamos a comprender mucho más. El aspecto que me llama mucho la atención, y es que el Islam espera que el Mahdi una a las naciones árabes en una coalición letal para gobernar entonces al mundo entero por 7 años, y precisamente la Biblia dice que el anticristo logrará su reino a través de 10 reyes que se unirán para darle el reino. La profecía bíblica dice así: los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Mi estimado hermano, estos 10 cuernos serán 10 reyes provenientes también del Medio Oriente, o al menos la región que gobernó Roma, los cuales se unirán para darle entonces su poder al anticristo. Así que, mi estimado hermano, resumiendo ya esta enseñanza, al menos a mí me parece esto muy llamativo, y personalmente creo que la razón de esto es que Dios de alguna manera ha puesto este plan en los corazones de estas personas para cumplir así sus propósitos. Pero lo que no te estás dando cuenta, amigo, es que la religión que tú profesas es la que está preparando la venida del anticristo. Obviamente lo que están esperando los musulmanes también es como si fuese el hermano del anticristo. Son los 2 Mesías, los 2 perversos al final del tiempo. Tú estás diciendo que el Mahdi será el mismo anticristo que denuncian las profecías bíblicas, y las profecías bíblicas no están denunciando en esos pasajes que tú estás mostrando al Mahdi, están denunciando al Mesías esperado del pueblo hebreo, que es el mismo que ustedes están esperando como segunda venida. Porque las profecías de Al-Mahdi, bueno, las tienen los musulmanes en sus documentos, pero la profecía bíblica que habla de este personaje es la de las 70 semanas de Daniel, que ahorita voy a mencionar el extracto de esa profecía para que entendamos qué es lo que realmente va a ocurrir. Divinos, así como también de hecho lo hizo con Nabucodonosor, al cual envió a Judá, a Jerusalén, para cumplir su propósito celestial y entonces juzgar a su pueblo. Déjame saber en los comentarios si crees igual que yo sobre este tema. Sin embargo, no puedo finalizar este video sin enfatizar que la Biblia profetiza que al final de todo solo habrá un rey soberano sobre toda la tierra, y ese es Cristo Jesús. Los impíos puede que tengan planes y propósitos que incluso Dios use, insisto, para glorificar su nombre, pero al final de cuentas solo Dios está sentado en el trono y solo Él dicta qué sucederá al final de los tiempos, y eso es lo que la Biblia nos deja saber, que Cristo Jesús es y será Rey de Reyes y Señor de Señores, por lo cual te animo en este... Sí, pero cuando venga el anticristo se van a comer el amague y van a ser engañados como la gran mayoría de personas. ¿Por qué? Porque están esperando a un hombre, están esperando a una persona, a un líder que venga a liberar a la iglesia de Jesucristo, y resulta que Jesús no vino a crear religiones. El poder religioso es el que está preparando la venida de estos personajes. Entonces, cuando tú predicas a Jesús dentro del poder religioso,
estás preparando la venida del anticristo y dentro del mundo musulmán de Al-Mahdi. Eso es lo que no comprenden. Entonces, cuando se para ya el anticristo y haga 2 o 3 milagros, toda esta gente va a decir, amén, ha venido nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde está el tema peligroso de todo esto, ¿no? Ahora bien, termino con ese interrogante. Es evidente que el anticristo en un momento se manifestará, pero hay una cuestión controversial y es si la iglesia estará aquí presente o no cuando venga el anticristo o si seremos arrebatados. Por esto te voy a dejar aquí en la pantalla un video que hice sobre el origen verdadero de la doctrina del rapto y si esta es bíblica o no. Y también te dejaré otro video relacionado. Bueno, la conclusión mayoritaria dentro de corrientes evangélicas es que no estarán, estas iglesias, según ellos, no estarán presentes cuando se manifieste el anticristo. Ese es otro de los motivos por los cuales cuando aparezca el anticristo haciéndose pasar por Jesús, ellos se van a comer el cuento, porque ellos van a creer que Jesús, que vino a rescatarlos, vino a hacer justicia y que se los va a llevar. Y que obviamente no van a ver la manifestación del anticristo, pero cuando tengan al personaje al frente no se van a dar cuenta de que ya a quien tienen al frente es el mismo anticristo. Ese es el juego peligroso de esto, que es lo que no se comprende. Y bueno, si bien hay otras teorías dentro de las mismas corrientes evangélicas que aseguran que no, que realmente sí verán la manifestación del anticristo y que Cristo vendrá después, la corriente mayoritaria es la que anuncia que el rapto se los va a llevar antes de que aparezca la bestia. Bien, la profecía de Daniel en el capítulo 9, exactamente en la profecía de las 70 semanas, es donde se habla de Al-Mahdi. Bueno, no menciona Al-Mahdi, pero obviamente se entiende de que va a aparecer un personaje aparte del Mesías hebreo que va a hacer guerra con él. Dice acá, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, este es el anticristo, el Mesías hebreo. ¿Y por qué es el Mesías hebreo? Porque se va a restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Quién se va a sentar ahí? Ahí no se va a sentar el Cristo, ahí se va a sentar el Mesías hebreo. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza, que es la explanada de las mezquitas, y el muro, que es el muro de las lamentaciones en tiempos angustiosos. ¿Y se va a edificar cómo? En el tercer templo. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y ojo con esto, aquí es donde está la parte de Al-Mahdi. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Entonces, esta profecía está anunciando que eso que se edificó con anterioridad, la plaza y el muro en tiempos angustiosos, que es la recuperación total de Jerusalén. Sabemos que está en disputa, los hebreos quieren recuperar Jerusalén del Este, que es donde está la explanada de las mezquitas. Una vez logren eso, ya pueden edificar la plaza y el muro para hacer ahí el tercer templo. Entonces dice la profecía que luego de esto viene el pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Y qué es lo que harán ellos? Destruir esa ciudad que es Jerusalén y el santuario que es el tercer templo. Entonces, dentro de las profecías del Islam y dentro de las promesas que su Dios les hizo, incluso está en la Biblia, cuando Jehová le promete a Agar, que es la madre de Ismael, que de Ismael surgirían 12 príncipes, 12 imanes. Entonces, el imán esperado, Al-Mahdi, tiene esa connotación de príncipe, es el 12º príncipe. Él va a venir, lo están esperando los musulmanes, y el pueblo de él es el pueblo árabe que está esperando que este personaje surja para hacer la venganza sobre el pueblo hebreo. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra, de este conflicto entre ambos pueblos, durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, por acá dice que, bueno, con toda esta devastación, el conflicto entre estos dos pueblos, dice que su fin será con inundación. ¿Cuál será el fin del anticristo, de Al-Mahdi, de estos dos pueblos perversos, de ese conflicto que ellos tendrán al final del tiempo, de la destrucción de Jerusalén, bueno, de toda esta batalla final?
¿Cuál será el fin de todo esto? La inundación. Y la inundación tiene que ver con el movimiento de los elementos del planeta, que es lo que realmente va a acabar todo esto. Todo este sistema que el anticristo va a montar, el nuevo orden mundial, toda esa historia, lo va a acabar realmente el movimiento del planeta Tierra. Cuando todos los elementos se muevan, los terremotos, los huracanes, los volcanes, el agua, cuando todo eso empiece a moverse de manera definitiva, aquí ya no va a quedar ningún sistema en pie, ningún gobierno, ningún anticristo, ni nada de esto. Todo eso será destruido para que el planeta pueda renovarse y ya pues comience en otro tiempo la existencia humana sin la influencia de estos dos poderes, de estos dos planes oscuros que desde la antigüedad se vienen gestando para el control del mundo. Porque la finalidad que tienen estos dos pueblos es controlar el mundo, que su Dios les entregue el mundo y que su Dios los escoja, ¿no? Como el único pueblo elegido. Esa es la batalla que ellos tienen, que la hemos hablado muchas veces acá. Y es que, bueno, estos dioses de la antigüedad, en el caso de los hebreos Yahvé y en el caso de los musulmanes Alá, los pusieron a pelear para ver quién era el hijo amado, quién era el hijo preferido. Y ellos, cada uno tiene sus libros sagrados, sus profecías, cada uno cree que es el pueblo escogido y van a luchar hasta las últimas consecuencias para imponer la autoridad sobre el otro. Entonces, dentro de ese plan, cada uno está esperando a su Mesías y esos personajes van a venir y van a intentar controlar el mundo y lo harán por un corto periodo de tiempo hasta que venga la consumación, hasta que venga la inundación y hasta que el planeta se mueva, y ahí sí pues no habrá ningún poder de estos oscuros que se mantenga en pie. Entonces me pareció muy interesante comentar ese video con ustedes porque ahí se ve un poco el enredo desde mi punto de vista que tienen dentro de las corrientes evangélicas y nos ayuda a esclarecer también un poco más este tema para entender así cuáles son los planes que tiene cada uno de estos dos pueblos de Isaac e Ismael. Y nos sirve pues para no dejarnos engañar hacia futuro cuando estos poderes oscuros se manifiesten. Vuelvo y les repito, les recomiendo esos dos videos donde profundizamos en estos temas para que comprendamos un poco más acerca de lo que va a suceder. Así que me pareció muy interesante, ya lo demás ustedes me lo colocarán en los comentarios, a ver qué opinan de todo esto y qué tan cerca creen ustedes que puede estar la manifestación del Mesías hebreo y del Mesías esperado por el mundo musulmán. El primero que se va a manifestar es el de los hebreos, incluso dentro de las profecías de los musulmanes ellos lo saben, que Al-Dajjal, así le llaman ellos al Mesías hebreo, Al-Dajjal se va a manifestar primero y luego viene su Al-Mahdi. Ese sería el orden de los acontecimientos. Y bien, este es un tema muy interesante, siempre se puede aprender un poquito más, siempre se puede profundizar, porque bueno, esto es un tema profético y el tema profético siempre hay que tenerlo de cerca, siempre hay que estudiarlo para ir entendiendo más los acontecimientos que hacia futuro, ¿no? Un posible futuro cercano se van a dar sobre nuestro mundo. Si bien no es nada más por el día de hoy, si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas. Hasta la próxima.